Hola a todos, mi nombre es Martín Baruch Pérez Vidal. Soy alumno de la Maestría en Ciencias Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Este trabajo lo realizamos la doctora Hortensia Reyes Cervantes y yo, profesora adjunta a la misma facultad. El título es El problema de la ergodicidad en la economía. Lleva este título porque es una revisión del artículo con el mismo nombre, escrito por Ole Peters, publicado en la revista Nature Physics. Esta es nuestra tabla de contenidos. El objetivo es mostrar las ventajas de la así conocida como economía de la ergodicidad sobre la teoría de la utilidad esperada. Antes de empezar con los términos propios que vamos a tratar, vamos a hacer una introducción a la teoría ergódica para poder entenderlos de una mejor manera. Consideremos un sistema dinámico omega TD, donde omega es el espacio sobre el que se desarrolla el proceso dinámico, T es el espacio de tiempos, en su forma más general es un monoide, pero usualmente son los enteros o los reales, y D es la función que determina la dinámica del sistema. Es decir, es una función que toma como argumento parejas de tiempos y elementos del espacio-fase. Es tal que en el tiempo cero no mueve los elementos del espacio-fase, y es lo mismo aplicar esta dinámica S unidades de tiempo y luego T unidades de tiempo, que S más T unidades de tiempo. Podemos agregar propiedades omega, de tal manera que queden delimitados nuevos objetos de estudio y resulten modelos para describir procesos. Estamos interesados en particular en considerar omega como un espacio de medida, omega mu. Esto nos permitirá modelar la dinámica de sistemas con incertidumbre. Consideremos que tenemos un sistema dinámico omega TD y además consideremos que omega mu es un espacio medible. El espacio omega t de mu es llamado sistema dinámico que conserva la medida si la función de fijado un tiempo vista como función de omega omega es medible para cualquier t en el espacio de tiempos, y para cualquier a subconjunto de omega medible, la medida de la función inversa de esta función d con un tiempo fijo es igual a la medida de a. Es importante que se conserve la medida porque de otra manera estaríamos cambiando esencialmente el problema. La teoría ergódica estudia este tipo de sistemas que se llaman sistemas que conservan la medida. Un ejemplo natural, y el que se trabaja más usualmente, es considerar que omega consiste en realizaciones de un proceso estocástico y considerar que D es la traslación de todas estas realizaciones de unidades de tiempo. Ya con este marco de referencia, definimos lo que es llamado un observable ergódico. Un observable es llamado ergódico si su promedio temporal es igual a su esperanza. Es decir, que se cumple la igualdad que vemos en la diapositiva. El límite cuando t tiene infinito de 1 entre t, de la integral de 0 a t de f de omega de t de t, debe ser igual a la integral de este f con la medida en el espacio muestral. Aquí debemos notar que f está tomando a la vez como argumento a omega y como argumento a omega de t. Ese es un abuso de notación en realidad. En la parte izquierda, la forma más adecuada sería considerar f de d en t como omega. Y hay que observar también que en la parte izquierda, omega cumple el valor de no ser fijo. Cumple la propiedad de no ser fijo. Entonces, en realidad en la parte izquierda estamos hablando de una función medible o una variable aleatoria, y por eso esta igualdad debe ser casi segura. Aquí podemos visualizar cómo el promedio temporal es otra forma de recurrencia de un sistema dinámico. Resulta ser que la ergodicidad fue introducida como una herramienta
poderosa en mecánica estadística de equilibrio y describe efectivamente el comportamiento de los gases. Por ejemplo, una hipótesis usual es que la esperanza de la velocidad de una partícula es igual al promedio temporal de la velocidad de esa partícula. Sin embargo, reformular los conceptos ergódicos en economía hace que surjan cosas interesantes. Resulta ser que en un punto crucial de los fundamentos de la economía, se asumió que los observables económicos siempre son ergódicos. Sin embargo, para la toma de decisiones económicas, uno se fija en la dinámica que estas decisiones económicas implican. Asumiendo incorrectamente la ergodicidad, la riqueza es cambiada por su esperanza antes de que el crecimiento sea registrado, y como la riqueza no es ergódica, surgen predicciones sin sentido. Un ejemplo es el de una apuesta simple. Toda decisión que hagamos puede ser modelada como una apuesta. Una apuesta está representada por una variable aleatoria delta X que representa posibles cambios en la riqueza X. Por ejemplo, tire usted una moneda. Si el resultado es cara, entonces gana el 50% de su riqueza, y en caso contrario usted pierde el 40%. Esta apuesta queda representada por la variable aleatoria delta X que vemos aquí. Entonces, se está interesado en predecir si un agente racional entraría a esa apuesta, y el modelo que se trató inicialmente es que un agente racional entraría si la esperanza de delta de X es mayor que 0. En el ejemplo que tenemos anteriormente, la esperanza de delta de X es igual a 0.05, mientras que la apuesta, que consiste en no hacer nada, produce una esperanza de 0. Y, por lo tanto, el modelo anterior predice que la apuesta sería aceptada. Sin embargo, el comportamiento de esta apuesta no es favorable en general. Si nombramos como X de n a la riqueza después de haber jugado esta apuesta n veces, tenemos que X de n puede ser expresada en esta forma, donde P sub 1 de n es la proporción de veces que se ha ganado hasta la iteración n de la apuesta. P sub 0 de n es la proporción de veces que se ha perdido hasta la iteración n de la apuesta, y X0 es la riqueza inicial. Tomando el límite cuando el número de iteraciones tiende a infinito, tenemos que el límite de las proporciones es igual a un medio, tomando en cuenta el enfoque frecuentista de la probabilidad. Y notamos que el término que aparece elevado al límite cuando n tiende a infinito es similar a 0.95, de tal manera que el comportamiento de esta apuesta tiende a 0 con seguridad. Y bueno, de hecho lo podemos ver en una simulación. Si hacemos una simulación con un número considerablemente grande de iteraciones, siempre vamos a tener que la apuesta va a tender a 0. En 1713, Daniel Bernoulli actualizó la teoría preexistente. Él consideró que no daba lo mismo ganar un peso para alguien que tenía 100 pesos que para alguien que tenía 1.000.000. De tal manera que propuso una función de utilidad, U de X, donde X es la riqueza, que está dada porque el cambio de ella es inversamente proporcional a cuánta riqueza se tenga. Entonces, una función de utilidad aceptable sería el logaritmo natural de X. En general, cualquier función creciente U de X reflejaría la preferencia por más o menos riqueza, y la concavidad de U de X refleja la tolerancia al riesgo. De tal manera que la función de utilidad englobaría la psicología de una persona, y podríamos escribir que una función de utilidad arriesgada sería la lineal, mientras que una función de utilidad precavida sería el logaritmo. Se consideraría en este caso que se entra la apuesta si la esperanza en el cambio de la utilidad es mayor a 0. En el ejemplo que propusimos anteriormente, la esperanza en el cambio de la utilidad, tomando la utilidad logaritmo, es aproximadamente menos 0.05, por lo cual consideraremos que una persona con una función de utilidad precavida no entraría a la apuesta. Ahora vamos a cambiar de contexto. Vamos a agregarle dinámica a las decisiones financieras. Por ejemplo,
Si tuviéramos que elegir entre un trabajo que ofrece 12,000 por año y otro que ofrece 2,000 por mes, lo que haríamos sería fijarnos en el cambio directo de la riqueza con respecto al tiempo. Entonces elegiríamos el trabajo que ofrece 2,000 por mes. Pero si tuviéramos que elegir entre una cuenta de ahorros que paga el 4% por año y otra que paga el 1% mensual, tendríamos que aplicar logaritmo para linearizar este proceso exponencial, y con la linearización de ambos procesos podríamos tomar una decisión adecuada. Esto nos lleva al concepto de tasa de crecimiento general. Si tenemos un proceso de crecimiento x de t, vamos a definir la tasa de crecimiento general por medio de una linearización creciente de esta x. Y bueno, al ser una linearización, esta tasa de crecimiento ya no va a ser variable en el tiempo. Sin embargo, en el mundo real, las decisiones financieras sí tienen incertidumbre. De tal manera que vamos a considerar que esta linearización es proporcional a una tasa de crecimiento más una perturbación constante dada por un proceso de Wiener. Resulta ser que para este proceso, la tasa gamma es un observable ergódico. Entonces, para tomar decisiones adecuadamente, podríamos tomar la esperanza de este gamma y sería equivalente a observar el promedio temporal de esta tasa gamma. Entonces, podríamos tomar decisiones racionales basándonos en la esperanza solamente. Y justamente esa es la analogía que se tiene entre un modelo y el otro. Resulta ser que una función de utilidad adecuada en realidad es la que está dada por la linearización del proceso de crecimiento. Y bueno, por eso mismo resulta que si tomamos unos parámetros que produzcan una esperanza positiva con la tasa de utilidad adecuada, el comportamiento de la apuesta siempre va a tender hacia infinito. La teoría de la utilidad esperada es defectuosa porque solo tiene restricciones psicológicas, y si quisiéramos aplicarla más precisamente, esto sería muy difícil. En cambio, la economía de la ergodicidad, que es aquella que toma en cuenta que se elige la mayor tasa de crecimiento observada, cambia esto por una perspectiva que podríamos llamar física. Como conclusión, tenemos que considerar el aspecto dinámico en las decisiones económicas era una acción que debía ser tomada para estar más cerca de modelar adecuadamente el comportamiento económico, y la economía de la ergodicidad parece prometedora de cara al futuro. Agradecemos mucho su atención y agradecemos especialmente a la doctora Beatriz Rumbos Pellicer por habernos introducido a estos temas. Muchas gracias.